amigos de Travel, nos encontramos aquí en la ciudad de León, Guanajuato, listos para disfrutar de esta FENAL, la Feria Nacional del Libro de León. Quiero que me acompañen en esta aventura por los libros. ¿Quién dice yo? Pues yo. ¡Vámonos! Vamos a disfrutar de esto. Vámonos de Travel con Cairo Bermúdez. La Feria Nacional del Libro de León es el mejor encuentro de la palabra en el Bajío, que destaca en la lectura su pilar para promover la gimnasia mental, un vehículo para la imaginación, saciar el deseo y la curiosidad por conocer más, junto con el placer que provocan los infinitos mundos, al explorar los diferentes géneros literarios. Ando aquí porque es como un tipo paseo de nuestra secundaria. ¿Te gustan los libros? Sí. ¿Qué opinas de la lectura? Opino que hay muchísimas, que es de terror, de historias pasadas, y pues está muy interesante la lectura. ¿Te gustaría a ti escribir un libro? La verdad es que sí. ¿De qué lo harías? De suspenso. Yo me siento feliz porque pues, me gustan mucho los libros y me gusta mucho el arte. Soy muy versátil en todo tipo de libros, me gusta conocer de todo tipo, pero así podría ser filosofía y biología. Esta gran celebración del libro la organiza el Instituto de Cultura de León, que junto con varios patrocinadores lograron la edición número 33, con formato presencial, reuniendo conferencistas, presentaciones editoriales, talleres, exposiciones, concursos, espectáculos escénicos y musicales dentro del Poliforum León. No por nada fue reconocida por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana como la cuarta mejor feria del libro en el país. A la inauguración asistieron grandes personalidades que sumaron esfuerzos para lograr exponer de nuevo este evento tan querido. Todos los temas en el mundo, todas las inquietudes, todas las pasiones tienen detrás un libro, y ese libro lo van a encontrar aquí. Y estamos muy agradecidos de verdad porque estén aquí y estamos muy comprometidos con que esta feria sea excelente para todos ustedes, que encuentren aquello que estén buscando y que se dejen llevar por los hallazgos, porque seguro que la FENAL tiene algo para ustedes esperándolos. Muchísimas gracias y los espero con los libros abiertos. Si no se han dado la oportunidad de visitar una feria del libro, les recomiendo que vengan a cualquier feria del libro. Me gustaría que conocieran la variedad de contenido de libros, de editoriales que tenemos aquí en este festival. Y para los amantes del anime, de los cartoons, películas, etcétera, tenemos una variedad de ejemplares aquí. Yo fui amante de Sailor Moon por mucho tiempo. Sailor Moon. La tecnología ahora también se ha adaptado a los libros. Lizardo Carvajal nos muestra cómo la literatura se adaptó a estas innovaciones. Lubabooks es una editorial que se centra en el desarrollo de contenidos transmedia. Esto quiere decir que nuestros libros no solamente trabajan con los recursos propios del papel, sino que también interactúan con el elemento digital a través de una tecnología llamada realidad aumentada. Nuestros libros toman vida y se pueden convertir en un libro pop-up, por ejemplo, o a través de la lectura de códigos mini QR puedes ampliar la información de más de 140 objetos que están reunidos en uno de nuestros libros que se llama Maravilloso Mercado de Pulgas. Lubabooks es una editorial infantil y juvenil que habla acerca de temas alrededor de la literatura para chicos. Temas relevantes como el bullying, como la muerte, el acercamiento a los clásicos, la ecología, una variedad de temas muy relevantes para tratar con los chicos. Platicamos con algunos ganadores que fueron reconocidos en poesía libre y cuento corto.
Empecé en un taller de creación literaria de la Universidad de Guanajuato en 2016 y siento que eso fue como el momento en el que me di cuenta de muchas cosas. Yo no escribía poesía en ese momento, como que me intimidaba mucho, no le entendía la poesía. Pero ese siento que fue el comienzo y de ahí asistí a un par de talleres más, a un diplomado de narrativa y me empezaron a invitar a antologías y a lecturas de poesía. Gané el primer lugar en el concurso Mundos Posibles, que fue por parte de la Ibero, y luego el segundo lugar 2 años después, igual, en ese mismo concurso. Y bueno, acá el primer lugar, y son los únicos que hasta el momento como que he tenido, a los que me he aventado, porque también siento que si ya se vuelve el objetivo, voy a ganar siempre, como que te pierdes del por qué realmente estás escribiendo lo que haces. Creo que la vida y la memoria es un cuento y son cosas que nos contamos a nosotros para poder existir. La historia de nuestra familia, nuestra propia historia, quiénes somos, son historias que nos contamos y yo creo que desde ahí, desde los primeros juegos, o sea, yo me asombro mucho de ver a los niños pequeños así jugar, que son Messi o que son astronautas y lo son. Entonces creo que la imaginación es la cosa más seria y creo que desde ahí todos somos escritores en ese sentido. El oficio de escribir es algo que hacemos día con día, que bueno, en mi caso personal creo que nunca se termina de pulir y perfeccionar. Me gusta mucho escribir cuento corto, pero ahorita ya quiero dar el salto a la novela como un poco más de largo aliento para explorar un poco más mi voz y ver como qué se puede hacer por ahí. El cómic mexicano también estuvo presente en esta feria. La fantasía y los grandes ilustradores se fusionaron en el stand de 2 editoriales hermanas, Perro Muerto y Nostromo. Entre las dos, hace 4 años formamos Pura Pinche Fortaleza Comics. Tenemos terror, tenemos ciencia ficción, tenemos fantasía urbana, tenemos cómics para niños, para adolescentes, para adultos. Abordamos muchos temas, desde la trata de personas, desde los nazis, vampiros, lucha libre, leyendas urbanas de terror en la ciudad, los valores en los niños. También nosotros hacemos un concurso de novela gráfica desde hace 3 años, en donde a los diversos autores nacionales tienen la oportunidad de ganar 1000 libros y de recibir su premio en la FIL de Guadalajara. Si quieren dedicarse a esto, lean. ¿Por qué? Porque de repente el problema del cómic mexicano es que el que hace cómic mexicano lo único que ha leído es Spider-Man. Pues al momento que creas tus cómics, pues ¿qué pasa? Pues todos se parecen a Spider-Man. Entonces si tú lees y te nutres en tu intelecto, en algún momento vas a tener mucha carnita para poder crear cosas distintas. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Grandiosa quedó esta Feria del Libro de León con el acompañamiento del Mariachi Santa Fe a la hora de presentar el libro Cuando te hablen de amor y de ilusiones, de la autora Paloma Jiménez, hija del cantautor guanajuatense José Alfredo Jiménez. Le gustaba mucho escribir en la barra en donde tenía su tequila, aunque no estuviera bebiendo tequila. Ahí le gustaba mucho escribir, o en el escritorio que estaba muy cerca, su despacho pegado. Pero podía venir componiendo al manejar, se le ocurría algo cuando estaba platicando contigo. Creo que sus momentos de creación no eran particularmente especiales, sino que creo que él estaba creando constantemente algo en su cabeza que tenía que ver con su poética. A mi papá lo que le gustaba era justamente contarnos cuentos. Entonces, pienso que en esa época yo no me daba cuenta de la diferencia. Fue ya más grande cuando las amigas en la escuela te empiezan a preguntar, oye, pero ¿qué se siente que tu papá salga en la tele? Pues yo estaba acostumbrada a eso, no era como algo que me hiciera una diferencia. Para mí era el trabajo de mi padre nada más. Lo que pasa es que crecimos, fíjate, los hijos de Tomás Méndez, los de Cuco Sánchez, la de Lola Beltrán, los de Chava Flores, o sea, todos éramos como una bolita que iba de una casa a la otra y era la misma profesión que tenían todos los padres. Entonces para nosotros resultaba algo muy natural.
aunque con el tiempo ya te vas dando cuenta de que es diferente, pero para las familias en un principio era como lo normal, lo natural, era el trabajo de tu papá. Claro que a lo mejor sí te va dejando una huella el ver que tu papá se presenta en un escenario, que la gente se acerca, le pide fotos, le pide autógrafos. Sí te va haciendo una diferencia, pero que lo vas viviendo poco a poco, no de golpe. Después de la pandemia volvimos a este evento de manera presencial, el cual estuvo fascinante. Los esperamos el siguiente año. Pues hemos llegado al final de esta exploración por la FENAL entre todos los libros, historietas, cómics, historias, danza, teatro, poesía coral y todo eso que tiene que ofrecer la FENAL. Estamos contentísimos y espero que para el siguiente año ustedes se den la oportunidad de explorarlo por ustedes mismos. Mi nombre es Cairo Bermúdez y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y les digo hasta la vista, baby. ¡Mua!